donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es realidad y el tiempo no existe más. Una y otra vez, al estar yo junto a ti, no me puedo contener cuando me miras así. Ya no hay nada que decir. Eres todo. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Amigos, oyentes, hermanos, todo aquel que hoy preste atención, y si no, no, a su radio. Y si no, no. Buenos días. Sí, Andrés canta atrás del video. Hermosísimo, porque así uno va andando y va viendo cómo Dios, a pesar de lo que somos, alegra nuestros corazones. Espectacular, Andrés. Hola amigos, 104.9 del dial es la frecuencia modulada que asiste a esta radio FM. JCB, Jesucristo bendice, así le dieron por sigla. Amén. Sí, señor. Amén. Y acá estamos, 4 locos. ¿Por qué 4 locos? Ah, bueno, yo me considero loco. Bueno, entonces decís, acá un loco y 3 cuerdos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va? Sábado a la mañana. Sábado. Y el Señor desde el cielo siempre inclinando su corazón y asistiendo a los pecadores. Esa es su condición primaria, la necesidad de nosotros. Nosotros somos su primer necesidad, la necesidad. ¿Dios tiene necesidades? Sí, nosotros somos la necesidad de Dios. Y sabés que el enemigo tira otro discurso, porque justamente te interrumpo porque decís eso, ¿viste? Ese es nuestro descanso. Y vos sabés que la necesidad que uno tiene de descanso, cuando hablamos de descanso, ¿viste? Es ese, ¿viste? No sé cómo transmitirlo. Así. Y el enemigo lo que hace, ¿viste? Te tira carga y carga. Y mirá, tenés que hacer, mirá, tenés que comportarte, tenés que, como que si, esa es la receta para que vos estés bien. Mirá que es una carga impresionante. Pero como bien dijiste, el Señor es el descanso. Por eso que siempre pensando en nosotros, como hijos, como su creación, nos dio el sábado. Nos dio el sábado para que podamos reposar, ¿viste? Podamos descansar, más allá de la parte física, no, que de hecho uno lo hace, pero estamos hablando del refrigerio del alma, del corazón. Por eso que el enemigo trata de ocultar, de tapar, de que no salga a la luz esto, ¿viste? El descanso de Dios, porque el enemigo, ¿viste? Es tristeza, es angustia, dolor, eso es continuo. Bueno, Walter, disculpame que te... No. ¿Qué pasó? No pasó, o pasó de todo, porque mi hermano Raúl no interrumpió, simplemente siguió anunciándonos a mí, todo aquel que tenga la necesidad de oír, es que Dios es descanso. Nuestro Señor Jesucristo vino en carne, se hizo como uno de nosotros para que nosotros tengamos certeza en el universo. Si aún viniera un espíritu a decirnos no es así, no le creamos. Y la convicción debe ser interna. Quien les habla es Walter Buceta, en el 104.9 del dial. Quien les habló recién es mi amigo, mi hermano Raúl Ibáñez. Buenos días. ¡Hola!
Y saben que tengo enfrente también otro amigo, otro hermano. El tipo se hace el disimulado, mira y se ve reflejado en el bar. ¿Qué onda, ¿Qué onda, loco? Jan Navarro, el que no tiene primos que se llaman igual que él. Feliz sábado. Hola Andrés, también en estos años, hermano y amigo en Cristo. Gracias Andrés por todo. Amigos, ¿qué más podríamos decir de aquel que es maravilla en nuestras vidas? Podríamos leer toda la Biblia de punta a punta y escuchar hombres que han maldecido su condición y otros que se han hasta el hartazgo cansado en sus cuerpos de decir que Dios es su gracia, es su bendición. Vamos a hablar hoy, vamos a continuar hablando del perdón que viene de Él y que Él es el único que lo puede dar. ¿No? Sí, aparte de eso forma parte de lo que recién al inicio del programa hablamos sobre el descanso. Porque si hay algo creo que nos trae carga es la culpa. Esa culpa que está instalada en nosotros y aunque a veces no emerge, pero está ahí, ¿viste? Se está como agazapada, y que si bien no emerge, me refiero a actitudes agresivas o que sino en tristeza, en lamento, en falta de sonreír, ¿viste? O sea, la culpa, creo que, no sé, habría una lista infinita de cosas de sentimientos que producen nosotros, porque uno, ¿viste? Por ahí obra de alguna forma, otro se de otra, que después nos lleva a actuar. E inclusive, ¿viste? La psicología intenta, ¿viste? Con sus herramientas tratar, ¿viste? De poder aliviarla, ¿viste? O darle una solución, ¿viste? Porque un paciente, de hecho, ¿viste? Un paciente llega a un psicólogo porque desconoce, ¿viste? Si está en la necesidad de la búsqueda, ¿viste? Y el psicólogo con sus armas, ¿viste? Que tiene, lo intenta, pero es vano, ¿viste? Es vano. Inclusive vos fijate de que por ahí coincidís y ahora te voy a dejar que de esta opinión, Walter, de que con el mismo Dios que tenemos, porque vos fijate de que la cristiandad dice que todos tenemos un mismo Dios. Sin embargo, cuando hablamos del descanso y del perdón, se produce lo que hoy comúnmente se llama la grieta, ¿viste? Está muy de moda la palabra grieta, ¿viste? No sé si pensás o opinás lo mismo vos. Exactamente lo mismo, Raúl, porque no sé si exactamente, pero en este tema es así. Cuando vos hablás de que sos perdonado, más allá de lo que seas, de lo que has sido o de lo que serás, la grieta no es algo que se produce, es algo que viene a través de los tiempos. Caín y Abel se separaron. Dios no los separó. Exactamente por eso. Porque uno, su ofrenda y él fueron aceptados, y el otro no. Claro, pero vos decís ofrenda, pero ¿qué tenía que ver la ofrenda? ¿Qué representaba esa ofrenda? El perdón mismo. El perdón mismo. Porque en la persona de Jesús es el perdón. O sea, Dios siempre fue y es, su corazón es de dar. En eso convenimos. Por lo tanto, el perdón es algo natural que surge de su corazón, ¿verdad? Es ley de su gobierno el dar. De su reino es el dar. Y vos fijate de que justamente hablando del descanso que creo que todos y cada uno de nosotros anhela cada día, el hombre cuando cayó en su origen
se produjo un sentimiento en su corazón y en su ser de miedo, porque recordemos que en Génesis 3, cuando habla de la caída, dice, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto y se escondieron. Fíjate vos, ¿no? Qué significativo que es el hecho de esconderse de la presencia de Dios. Era algo inusual, porque si nosotros lo traemos a nuestros días, Walter, vos, ¿por qué te esconderías de alguien? ¿Por qué te puedes esconder de alguien? ¿Cómo lo estarías viendo al otro? ¿Cómo lo estarías viendo vos? ¿Por qué te escondes de mí, por ejemplo? Y uno hace esas cosas lo voy a poner en lo que más he experimentado, en teatro. En teatro le llaman organicidad. Si surge un pensamiento, un sentimiento, y el cuerpo se comporta de determinada manera. Porque la mente, ese pensamiento en tu mente, te lleva en ánimo a hacer algo que corresponde al cuerpo. Por eso Adán y Eva, lo primero que sintieron desconocieron la ley y el fundamento de Dios y a la persona de Dios, y se escondieron atrás de una mata. Porque dijeron, si este nos ve ahora, chau, nos mata. O sea, podemos presuponer que era el prejuicio de la voz de Dios diciendo, podemos presuponer, pero esto es nada más que especulación. El día que de él comieres ciertamente morirás. Podemos presuponer que había escuchado esa voz y dijo, bueno, este mata. Sí, o sea, no podemos presuponer, sí, uno puede presuponer un montón de cosas, ¿viste? La realidad es una, se escondieron. La organicidad corporal de Adán y Eva dieron para eso. Se escondieron. Sí, desconocieron lo que antes tenían con Dios, que era confianza, amor, porque hasta ese momento Dios no los había ni pegado, ni matado. No, al contrario, había una relación plena, de descanso, de cuidado, lo veían así. Ahora, cuando se produce la caída, ese creador, ese amigo, ese padre, ese todo que era para Adán y para Eva, ahora se transforma en enemigo. Y digo así, enemigo, porque la misma palabra de Dios lo dice. Si nosotros ahora, qué difícil de comprender esto, ¿no? Qué difícil de visualizar. ¿Por qué digo esto? Vos fíjate, de la misma manera que ellos creyeron que iban a morir y luego no murieron, en el tiempo, esto que decís, en enemigo nuestro. Es decir, Dios se convirtió en nuestro enemigo, no Dios es nuestro enemigo. Claro. En nosotros, y claro, pero en el momento no parecía así. Ahora, a través del tiempo, nos dimos cuenta de que Dios parece nuestro enemigo, pero en el tiempo. En el momento no lo visualizás a simple vista. En la superficie no aparece como eso. ¿Y cómo lo ves? Porque la organicidad, es decir, los cuerpos de las personas, dan cuenta de esto por actitudes. Si es verdad que yo amo a alguien, tengo que cuidarlo permanentemente. No sé, digo esto. Voy a tratar de poner un ejemplo. Si no le debo gritar, no lo debo maltratar, y sin embargo, si yo lo amo, un día lo maltrato. Entonces no lo amo. En el tiempo se vio esta situación. ¿Por qué? Porque el hombre se comportó con Dios como enemigo de Dios, no creyéndole, no dándole su confianza, desconfiando de su cuidado, Por supuesto que estamos hablando después de la caída, ¿no? Sí, después de la caída. Y eso pasaron más de 5.000 años y hoy día, por más que nosotros digamos que somos amigos de él, somos enemigos. Somos enemigos. Es más, viste, vos fijate de que ahí en el libro de Romanos, Pablo dice, en el capítulo 5, dice, porque si siendo enemigos,
fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, ¿cómo nos veía Dios? ¿Y cómo nos veíamos nosotros? Nosotros nos veíamos enemigos. Claramente, Ahora, nadie apure su mente, ¿sabes? Perdóname, Raúl, que te interrumpa. Dale. Nadie apure su mente, ¿saben por qué? Porque yo sé que la ansiedad de pecado provoca... Ah, no, bueno, pero está Jesucristo. Sí, está bien. Pero hablemos de esto. Es necesario que lo hablemos. Yo lo necesito y espero que vos lo necesites, porque es una necesidad que tengo, el de saber en toda la profundidad que el problema me plantea, que soy enemigo de Dios. Claro, y eso es muy duro de aceptar, porque dicen, no, pero generalmente decimos, sí, yo me acerco a Dios, yo busco a Dios, y es todo lo contrario. Es más, ¿viste? Nosotros al principio habíamos dicho de que hoy la cristiandad en general habla de hacer, ¿viste? Y eso lo llevamos tan dentro nuestro que lo decimos y lo tiramos como si fuera eso. Y vos fijate de que nosotros caímos y nosotros no hicimos nada para poder buscar a Dios, porque el relato bíblico dice, Dios salió a buscar al hombre, Él hizo. ¿Dónde estás tú? Él era el enemigo, el hombre, yo, y Dios lo buscó, nos busca y nos reconcilia. No, yo me reconcilio con Dios. Por eso dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Perdón, ¿en qué texto de Romanos está? Romanos 5:10. 5:10. O sea, ya la base, como dice el Bambino Veira, la base está. La base del no hacer. Y esa base siguió, porque cuando vos mencionaste al principio Abel y Caín, o Caín y Abel, Dios los había perdonado. La caída trajo una consecuencia gravísima, pero ahora Dios lo perdonaba. No es que lo liberaba de la consecuencia, que es lo que estamos viviendo hoy, pero sí el perdón ya estaba. Y fíjate vos, Walter, o fíjense amigos, oyentes, de que una de las pruebas o hechos que hace Dios es que antes de decirle las consecuencias que iba a tener su hecho y su acto, Dios le da la promesa del perdón. Eso está en Génesis 3:15. Le da la promesa del perdón. Y después hace un hecho y un acto cuando los viste. Vos fijate de que cuando Dios creó, si nosotros estudiamos, leemos, vemos de que no existía la muerte. Estaba todo tan equilibrado. La muerte era algo ajeno al gobierno de Dios y al reino de Dios. Pero el pecado trajo la muerte. Y ahora vos fíjate de que nosotros en el tiempo sabemos, o por lo menos decimos que sabemos, de que la forma del perdón de Dios era a través del Cordero, que tenía que sacrificarse. Ahora vos fíjate que en Génesis 3 dice que 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Él fue el que llevó adelante el primer sacrificio del Cordero. Ahora imagínate vos que Adán y Eva, que no conocían la muerte, ahora la llevaban encima, porque tuvieron que ponerse las vestiduras de un cordero. O sea que la ofrenda no solo estaba objetivamente fuera de ellos, el cordero, sino además habían sido revestidos con la ofrenda misma. Tenía un doble significado eso, que nosotros no, pero fíjate, yo hago hincapié, Dios buscó al hombre, hizo, Dios reconcilió al hombre, hizo. Dios hizo al hombre túnicas, Dios hace.
Dios nos perdona. Y vos fíjate que la tergiversación del carácter de Dios, Walter, lo que venimos hablando, es que dice que nosotros tenemos que hacer algo para alcanzar la gracia y el perdón de Dios. Vos fíjate de que lo que hablábamos hoy antes de venir, vos fíjate que cuando andamos por el mundo, hoy se producen hechos de violencia, de crímenes, corrupción, estafa, y uno dice, estos no tienen perdón de Dios. ¿Escuchaste esa frase vos? Sí, sí. Es una frase desde el dolor, porque nosotros creemos que Dios no puede perdonar ese tipo de acciones. ¿Cómo perdonar eso? Nosotros no conocemos el corazón y la profundidad del corazón de Dios, y tampoco nos conocemos a nosotros. Porque cuando yo digo eso, yo digo que yo no soy capaz de hacer eso que hizo Él. El otro, ¿no? El que mató, violó, lo que sea. Yo no soy capaz de hacer eso. Tengo un medidómetro de acciones en las cuales peso. Este sí, este no. Dios a mí me puede perdonar, pero yo que dije una mentirita. Piadosa. ¿Viste cómo utilizan la palabra piadosa? Eso es el desconocimiento total de lo que es la persona de Dios. Y ahora recaemos, y te dejo a vos un poquito, Walter, porque estoy hablando mucho. No. Caín y Abel, la forma del perdón de Dios era que lo estaba dando, y el hombre lo tenía que aceptar, nada más que eso. ¿Cómo lo aceptaba? Llevando a cabo el sacrificio del cordero, y Abel lo hizo. ¿Y qué hizo Caín? Te dejo a vos, Walter. ¿Qué hizo Caín? ¿Aceptó el perdón de Dios? Y no sé, la palabra de Dios dice que no. Bien. ¿Por qué no lo aceptó? Y mira, ¿Cómo es que no lo aceptó? Yo si pudiera entender algo de lo que Caín piensa, no. No, yo no te estoy preguntando no, pero qué piensa Caín. Bueno, pero para saber qué es lo que Caín hizo, tengo que ir a mi naturaleza básica. Yo soy enemigo de Dios. Entonces, muchas veces lo he meditado este tema. ¿Por qué me llegó el perdón de Dios? ¿Por qué me llegó por qué a mi alma me llegó? ¿Por qué te llegó a vos? Sí. No por una cuestión de exclusividad. Porque yo lo pienso desde mi cabeza, si lo entendés, desde cómo yo obro y entiendo, o creo obrar y creo entender. La mayoría de las veces que he filosofado sobre este tema es por conveniencia. Mi respuesta al por qué es por conveniencia. ¿Por qué? Porque he comparado, y esto es lo que me cae como anillo al dedo. ¿Me entendés? Porque soy un vago, porque no hago nada. Yo en esto no hago nada. Pero ahora, está bien, y vamos a seguir por esa línea de pensamiento tuya. Pero Dios no mira eso. No mira por el cual... Él perdón ya lo dio, y está ahí. Ya se lo había dado se lo había dado a Adán, a Eva, a Caín, se lo había dado a ellos. Ellos solamente tenían que tomarlo. Ahora, ¿cómo lo tomaban? Y bueno, no interesa si era por conveniencia, si no era por conveniencia, si era... El perdón estaba ahí, y estaba dado, y como para vos, como para conmigo. El tema es que, seguramente, Walter, porque cada uno de nosotros, en el fondo, siempre, como nuestra naturaleza es caída, juega con esos parámetros, ¿viste?, de conveniencia, ¿viste? Pero como... Dale. Porque yo no veo como Dios. Yo veo como veo yo. Claro. Y es más, si la naturaleza constitutiva primaria es que soy enemigo de Dios, o sea que pienso opuesto a Dios. Y no estoy filosofando, esto es genuino. Eso es genuino, sí. Porque dijimos si no, claro, porque si no esto sería un programa para decir lo conveniente, lo que religiosamente conviene. La realidad y lo que la palabra de Dios dice, que somos enemigos de Dios, que fuimos enemigos. Y es una realidad. Y si no, aquellos que crean lo contrario, hagan el esfuerzo de proponer personal amistad con Dios. Que Dios sea amigo,
y yo por análisis o por experiencia haya llegado a la conclusión de que no hay un mejor amigo, bueno, ahí podemos coincidir, pero eso no hace a la naturaleza de Dios. Dios es quien es. Sí, pero el problema de Walter no es que yo ahora me pongo escuchándote, te estoy escuchando y digo, bueno, está bien, yo soy enemigo, pero ahora voy a hacer algo para amigarme con Dios. Siempre está dando vuelta el hacer, a eso me refiero. Es que creo que eso es satánico. Y bueno, creo que eso es satánico. ¿Por qué? Porque si en mí nace algo de bondad hacia Dios, empieza mi grave problema, porque yo tengo algo en lo personal para darle a Dios. Y al cielo, y acá entramos en otro tema, en la eternidad. Yo hoy a la mañana pensaba, Raúl, voy a hacer un asterisco, un paréntesis, una parte si querés. Si Jesús viniera ahora, en este instante, vamos a suponer que nosotros estamos hablando de Él. Ya. Y se nos pone al lado. ¿Lo reconoceríamos? No, dudo de mí. Yo también. Dudo de mí. ¿Pero por qué? Por antecedente personal y por antecedente escrito. Sí. El Señor resucitó, se presentó a los de Maús, hablaban del conflicto que había, de lo que provocó la crucifixión y la resurrección del Señor Jesús. Yo no quiero más tampoco. Gracias. Perdón, estamos llevando. Jan nos está haciendo el favor de cebar mate y gracias, Jan. Muchas gracias. Pero ellos no lo reconocieron. Sí. Y lo. Dale. Pero sabes, pero está bien, pero ¿sabes qué, Walter? Que eso es así, pero lo maravilloso, lo esplendoroso, no sé, poner todas las palabras, es que Él se va a dar a conocer y dice, hey, soy yo. O sea, sabe de nuestra falta de reconocimiento, sabe que somos enemigos, sabe que no nos escapamos, sabe que hoy estamos bien y mañana hoy cantamos himnos de alabanza y mañana, estamos protestando. Él sabe todo eso porque conoce nuestra naturaleza, pero el corazón de Dios es tan abundante que viene y te llama. Walter, ¿no me reconoces? Soy yo. Pero te lo va a decir no con eso que yo te diga, che, Walter, ¿no te das cuenta quién soy? Porque estamos inmersos en que tenemos que hacer. Caín tenía que hacer. Mira, si pudiéramos leerla, y léanlo, hermanos, la continuidad del camino de Maús. Jesús hacía que iba a seguir de largo, que se iba a ir. Ya era de noche cuando ellos llegaron a la casa donde iban a dormir los discípulos de Maús. No, perdón, los discípulos del camino de Maús. No eran discípulos de Maús. Es un relato que habla del camino de Maús. Jesús hizo que Jesús hizo que se iba a ir de largo. Y todos se vieron en el compromiso. Che, ¿dónde vas a pasar la noche? Vení, quédate con nosotros. El Señor ya sabía que se iba a quedar con ellos. Y ellos estaban en la duda. ¿Será? ¿No será? ¿Es Él? No, es el mismo que crucificaron. Todas esas dudas estaban en el corazón de esos dos hombres. Y Jesús se quedó a dormir con ellos. Es la característica de Dios. Dios quiere vivir, y me surgen las palabras del profeta cuando dijo, Dios no quiere la muerte del pecador. Y cuando hablamos de muerte, porque acá nombramos la palabra muerte, no me refiero al dormir, al descansar, a la muerte circunstancial que nosotros vemos en animales, en seres queridos, sino a la muerte eterna, nunca más nada. Igual te comparto lo que decís, pero vos fíjate, vos estás presentando, yo también, pero en este caso presentaste una visión como vos ves a Jesús con los discípulos de Maús. Pero la cristiandad en general no lo ve así. Lo ve, volvemos de vuelta a lo mismo, el hacer, el perdón, la culpa. Algo tenemos que hacer. Todo gira en torno a actitudes morales. Y el corazón de Dios lo que buscó y busca es poder reconstruir eso que fue quebrado, que fue la esencia del pecado. Los demás son actos.
Y la cristiandad trabaja sobre actos. El perdón trabaja sobre actos. Vos fijate, ¿cómo está tergiversado el carácter de Dios con respecto al perdón de Dios? ¿Cómo lo otorga? ¿Y cómo lo recibimos? Fíjate, recién dijimos, hay gente que dice, no tiene perdón de Dios, como si Dios no perdonara. Otros que dicen, bueno, yo trabajo por el perdón, no dicen la palabra trabajar, ¿viste? Pero hacen cosas, bueno, yo para poner un ejemplo, bueno, me peleé con vos, y después voy a hacer algo para poder ganarte. O sea, ganar eso y tratar de demostrarte que estuve mal. Ahora bien, vos fijate de que el otro día hablamos y mostramos los 10 mandamientos de la Iglesia Católica. Una de las bases de la Iglesia Católica es que el perdón de los pecados lo dan los sacerdotes, los curas. Yo digo eso, ¿y cómo puede ser posible? ¿Viste? ¿Dónde está escrito eso? Claro, pero ellos recibieron el poder de Dios y eso no tiene ni pie ni cabeza. Si vos te pones a analizar, y eso se tapa. Vos fíjate que hoy está siendo cabeza del mundo y está llevando al mundo a que el protestantismo, por decir, o el evangelismo, vaya tras la figura de este hombre que es el representante de Dios en la tierra, mamita querida. El vicario, hijo de Dios. El puente entre Dios pero más allá de eso, estamos hablando del perdón de Dios. O sea, sí, bueno, pero Dios me perdona. Yo tengo que ir a ningún sacerdote, ¿viste? A ningún cura. Pero por eso mismo, en el acto de, ya sea de cualquier hombre, por eso Jesús fue claro: no llaméis a nadie Padre. No llaméis a nadie. Y esto no es falta de respeto para con el hombre, o por más honorabilidad que el hombre tenga. Yo escuchaba los otros días un pastor en una congregación que decía que si vos no tenés testimonio externo de que Jesús está en tu vida, Jesús no está con vos. O sea, si vos no tenés actos, hechos. No, testimonio externo, sí. Claro, hechos. Sí, bueno, hechos si querés. Prodigios, milagros. Vos estás hablando de qué. Sí, prodigios. Pero siempre caemos lo mismo, Walter. Hacer. Bueno, hacer. Tenés que hacer. Claro. Si vos no haces milagros o lo que sea, si vos no demostrás eso, si vos no haces algo, Dios no está con vos, eso es lo que estás queriendo decir. Claro. Y bueno, pero eso te lleva a encontrar en hombres la señal externa de Dios. Y la única señal que el religioso tiene es la señal de Jonás. Es que eso lo dijo, ¿viste? El Señor Jesús fue claro al respecto de eso. Ustedes piden señales, ¿no? La única señal que le da es la de Jonás. Walter, pero vos fijate de que en el fondo, o adelante, o en el medio, el problema pasa por el descanso. El descanso que tu corazón y tu alma anhela, porque hay una realidad, Walter. Yo soy culpable. Yo he cometido pecado. Somos enemigos. Somos enemigos de Dios. El otro día estaba mirando un documental de un grupo de militares norteamericanos que desembarcaron en Afganistán y tenían como objetivo, tomaron una colina en un valle, ahora no recuerdo el nombre, en Afganistán, donde por abajo pasaban, los talibanes, bueno. Y era un grupo, te puedes imaginar. Era un documental donde estaba el camarógrafo, el periodista, y los entrevistaba cada vez que había tiros y demás. Pero entonces, a un momento determinado, a un soldado, le preguntó, le dice, ¿y vos qué sentís, con todo esto? Mirá, dice, yo no soy religioso y yo no creo en Dios, dijo. Así, empezó su discurso, no creo en Dios, dice. Pero cometo tantos hechos terribles porque vos sabés que yo de acá apunto y tengo que bajar a un hombre. No sé si... No pregunto quién es. Sé que es un talibán, un tipo que anda por ahí, lo tengo que matar. Y eso me parece, cuando lo pienso, aberrante. Y dice, vos sabés que... Y fíjate vos, él dijo que no creía en Dios, después habló, creo que es pecado eso. Pero
él no encontraba, ¿viste?, dentro de sí ese descargo, porque él sabía que cometía hechos gravísimos. Y eso que como profesional entrenó toda su vida para eso. Es que a él le decía, y vos sabés que decía, Walter, terminó diciendo, después vos sabés que voy a ir allá, voy a volver y me van a decir, me van a condecorar, y cuando yo diga, pero ¿sabes lo que dice? Hiciste lo que debías. No, ¿cómo? Matarle, es hacer lo que debía. Él mismo se cuestionaba. Ahora vos fijate, porque no es hacer. Cuando el Señor llega a tu vida, llega a nuestras vidas, llega con ese refrigerio, y quiero que leamos en estos últimos minutos el pasaje de Mateo capítulo 9, cuando esta es una de las tantas hechos de los cuales cómo perdona a Dios, o cómo, ya lo vimos en el origen, pero acá está plasmado en la persona de Jesús. Cómo hizo Jesús para perdonar, o cómo impartir el perdón. Esto es Mateo capítulo 9, vamos a leerlo. Capítulo 9 de Mateo dice: entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, no la del paralítico, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo. Fíjate, Walter, mirá las primeras palabras que se dirigen de Jesús a ese paralítico que llegaba ahí. Ahora, imagínate vos, o tratemos de imaginar a este hombre. Vos sabés que una de las grandes caballitos de batalla del cristianismo es que tenés que hacer sanidades, viste, y bla bla, y toda la historia. Y aquí viene uno, o mejor dicho, los amigos, porque dice que sucedió que le trajeron a un paralítico tendido sobre una cama. O sea, eran personas, amigos, no sé quiénes serían, de este paralítico, que lo llevaron a la presencia de Jesús. Ahora, ¿por qué lo llevaron? Porque estaba paralítico. O sea, buscaban que ese amigo pudiera caminar. Ahora, cuando Jesús lo ve, le dijo: ten ánimo. ¿Qué le dijo? Bueno, quédate tranquilo porque ahora vas a caminar. A ver, contame, Walter. Vos fíjate que las primeras palabras que Jesús son: ten ánimo. ¿Por qué le dijo tené ánimo? Al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. Walter, vos fíjate que... ¡Qué desánimo, hermano! Vino para llegar hasta el Señor, para que te cure llegar con un agujero en la panza y que el Señor te diga: tus pecados te son perdonados. Y el agujero en la panza, ¿qué hago con esto? Vos fíjate, Walter, que hay muchas... vos fíjate que en estas pocas palabras, ten ánimo e hijo. Vos fijate de que esta persona que llegaba paralítico, porque era una realidad, estaba paralítico. Ahora, ¿qué es lo que veía Jesús en el paralítico? ¿Qué es lo que vio? Evidentemente vio su parálisis, pero estamos hablando, ¿qué es lo que vio para que le dijera: ten ánimo, hijo? Ahí vamos a especular, vamos a entrar a decir cosas hipotéticas, cosas que como uno lo ve. Mira, yo en realidad no voy a especular, Raúl. Yo voy a hablar de mi persona. No lo puedo expresar con palabras, pero sí lo puedo, porque yo sé el diálogo íntimo que Jesús tiene conmigo cuando mis pecados son perdonados. Yo conozco ese diálogo. Y si conozco la voz de Jesús en algún sentido, es en ese. En otro lo desconozco, porque todos los más queridos míos, mis amigos
mis hermanos, mi esposa misma que vivió 34 años al lado mío, si hoy vivieran mis padres, nadie tiene esa capacidad de perdonar mis pecados. Entonces sí, yo no voy a especular con eso. Yo conozco cómo perdona Dios y a eso me aferro. Aunque me maten, sé que Dios es perdón. En lo particular, en lo personal, sí, pero eso a mí me basta. Sí, yo creo que a cada uno de nosotros nos basta. Por eso que lo grandioso y lo maravilloso es que esto tira por tierra, por lo menos así lo veo yo, el hacer. Porque acá el paralítico no le pidió perdón por sus pecados, que de hecho los tenía y la culpa lo abrumaba. Lo abrumaba. ¿Y por qué digo lo abrumaba? Porque lo que dijimos al principio, la culpa, cuando uno es culpable, estamos tristes, estamos amargados, no estamos contentos, porque la culpa nos pesa. Y nuestro Padre Celestial ve eso, lo vio en vos, y lo ve en cada uno de nosotros. Si bien es cierto, había una necesidad física, pero ese no es el problema. Y a eso apuntamos, porque el enemigo quiere hacernos creer que el problema nuestro no es el perdón de los pecados, sino el hacer, el ser bueno, el dar testimonio, el de predicar, el de comportarte, el de ayudar, el de ahora no decir malas palabras, dar, como dijiste vos. No pasa por ahí. Todo eso va a ser el resultado del perdón del pecado, porque lo que Dios quiere es curar la raíz, porque eso va a traer descanso. Y entonces vamos a respirar como respiraste vos y como respiramos todos cuando yo me veo perdonado. Vos fijate que enseguida saltaron los escribas y los fariseos que estaban ahí, los religiosos. Claro. Epa, ¿qué? ¿Cómo? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Porque además el Señor ha querido venir en forma humana como trabajador en una ciudad, Capernaum, que era, no sé, la Villa de los Eucaliptos, algo por el estilo, aún más, era en la Villa 31, era un No lugar sé, no pongas, no, porque no hay lugar. pero para tener una comparación, porque era un lugar donde se negociaba mucho, la gente iba y venía, entraba y salía. Era un carpintero, no era un dignatario, no era alguien sí, salido pero voy más allá, Walter. Está bien, lo que decís está bien. Sí, a ver. Pero el tema no era quién era Jesús, sino a quién estaba curando, a quién estaba perdonando. Sí, además. Porque los fariseos Sabían quién era ese que estaba ahí. Sabían que, de hecho, era discriminado porque habrá cometido hechos y era pecador. Entonces, ¿cómo estás perdonando a este hombre? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo para merecer el perdón? Siempre giramos lo mismo. ¿Qué hizo para merecer el perdón? Vos fíjate que en un momento determinado la Iglesia Católica, en tiempos antiguos, si vos pagabas, te daban los perdones, te daban el perdón. Y esa Iglesia Católica no cambió. No vamos a decir que... Sí, no es algo excluyente de la Iglesia Católica, la cristiandad toda. Bien. Hay otra forma de pago. Es encubierto. Es encubierto, pero es lo mismo. Siempre el hacer y el hacer. Y el corazón de Dios es que se mostró para con el paralítico y se muestra para con vos. Para con vos, Walter, para que aquel que escucha, que el peso del pecado que nos asedia, solamente la persona de Jesús, su sola palabra, tus pecados te son perdonados, trae alivio. Y uno es ahí cuando empieza a nacer y a ver las cosas desde otra perspectiva,
Pero no estoy hablando de la perspectiva de hacer. Bueno, ahora... No, porque fíjate vos, Walter, que cuando Jesús vino a presentar en el Sermón del Monte el gobierno y el fundamento de Dios, ¿cómo era el fundamento de Dios? Voy a tratar de buscarlo así rápidamente. Dice, ejemplo, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Vos fijate que no se trata de cosas. No te preocupes por eso. No busques eso. No te pongas a orar pidiéndome si no tenés comida, si no tenés vestido. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Esto va en contraposición a lo que escuchamos diariamente. Pedí, orá, buscá, vas allá, usan pasajes, ¿viste? Para decir, bueno, vos tenés una... Tengo amigos, ¿viste? Que tienen necesidad y bueno, ¿viste? Y pedirle a Dios, pero primero buscar el reino de Dios, todo lo demás va a ser año. ¿Qué es buscar el reino de Dios? Buscar eso, es su perdón, ¿qué es su justicia? ¿Qué es su justicia, Walter? Así te lo tiro ahí. Porque se busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La persona de Jesús. Y bueno, yo acabé de hablar recién de esa conversación íntima con Jesús. ¿Qué es su justicia? No se puede resumir en pocas palabras, pero sí se puede al mismo tiempo. Parece una contradicción, pero la justicia es que yo muera. Y la justicia de Dios es que Cristo murió. Y yo viva. Y eso a mí en lo personal, espero que a vos, hermano, también te dé alegría. Pienso en mis hermanos a través del tiempo, en el Chino, en Choy, en vos, en Raúl, en muchos hermanos que he conocido en Cristo. Que todos los pecadores sobre la tierra merecemos la muerte. Eso es justicia. Sin embargo, Dios tiene otra forma de justicia. Algunos quieren entender que es misericordia, pero no. Justicia de Dios es que Él ha querido morir. Ese es el corazón de Dios. Esa es la dádiva de Dios. Este mundo y sus dirigentes permanentemente te dicen, ya vendrán tiempos mejores. No, esperemos que ya van a venir. No, hoy es el tiempo mejor. Por eso lo extraño es que cuando Jesús vuelva, Él nos llame como pastor y nosotros como ovejas reconozcamos su voz, porque es un cargo que Él tomó en sí mismo. Es algo de lo que Él se hizo responsable. Y ya podríamos insistir en hablar en que Él es fiel, como fiel que es, va a responder como fiel que es. Eso es justicia. Y muchas cosas más. Palabras, no me alcanzaría todo lo que se me pueda ocurrir en términos de benignidad para hablar de Jesucristo, de Dios, del Padre y del Espíritu Santo, que me convence de que yo soy enemigo de Dios y que Él ha hecho las paces de tal manera con Cristo. Dios, el Padre y el Hijo hicieron las paces de tal manera. La paz para el hombre tiene tal fundamento que la sangre de Cristo me reviste de una manera en que yo no puedo explicar. Pero lo disfruto. Y eso es lo que quiere el Señor, que disfrutemos. Fíjate vos que estábamos hablando de que el paralítico no pidió perdón. Sin embargo se lo concedió sabiendo la necesidad de él. Y en el fondo sabía que lo estaba pidiendo el paralítico, pero no lo expresó. Y fíjate que cuando estaba en la cruz del Calvario, Jesús, Dios hombre, uno de los ladrones no le pidió perdón. No le dijo, Señor, perdóname, me arrepiento, sino que dijo, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí
cuando vengas en tu reino. Raúl, con estas palabras nos vamos. Se nos acabó el tiempo horario, pero la eternidad es nuestra, por la gracia de Jesucristo. Gracias, Raúl. Chao, Jan. Chao, Andrés. Nos vamos. Buen día. Hermanos, disfruten del perdón.